Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Ibarra y soy directora ejecutiva de SUME Sustentabilidad para México. SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, es un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro sustentable de nuestro país, llevando a cabo webinars, cursos, talleres y eventos, entre otras actividades durante todo el año. Bienvenidos a esta sesión. Sugerimos escribir sus dudas en nuestro chat para que sean respondidas al terminar la presentación de nuestro ponente en la sección de preguntas y respuestas. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Alfredo Betancourt Chavero, actual director regional de infraestructura sustentable en Johnson Controls y también son miembros activos de SUME, quien nos hablará de eficiencia energética y descarbonización en la industria hotelera. A continuación, me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestro invitado de hoy. Alfredo Betancourt es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, en donde cursó también la maestría en administración. Cuenta con los diplomados en Derecho de la Energía por la Escuela Libre de Derecho y de Aspectos Económicos, Financieros y de Negocios del Sector Eléctrico en México por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. El ingeniero Betancourt se ha enfocado en el desarrollo, estructuración y financiamiento de proyectos en las áreas de energía e infraestructura, tanto en México como Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Alfredo se ha desempeñado como director de sistemas de energía descentralizada en Siemens, director general en México en Trina Solar, director general para México de Eoelectric Inc., coordinador ejecutivo de desarrollo de proyectos en el Banco de Desarrollo de América del Norte, subdirector de infraestructura de Grupo Marnos, director general para México de MWH Global y gerente general de DTP Consultores. Alfredo fue consultor de Fondo Capital Infraestructura, representante en México de Plan A Capital y socio fundador de DBF Ingeniería SADCB y de Betancourt Energía e Ingeniería SC. Dejo con ustedes a nuestro querido invitado, Alfredo Betancourt. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Vero. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta presentación, en este webinar, en donde voy a platicar sobre la experiencia que tenemos en cuanto a eficiencia energética y descarbonización, muy específicamente en la industria hotelera. Bueno, rápidamente les comento un poco sobre nuestra empresa, sobre Johnson Controls, una empresa muy enfocada en temas de automatización de energía, seguridad de protección, fuego, aire acondicionado y calefacción, todo en este caso muy enfocado al tema de edificios, y de ahí el platicar sobre la industria hotelera, ¿no? Johnson, somos una empresa que tenemos más de 135 años en el mercado, somos más de 100,000 empleados, operaciones en 150 países, ¿no? Últimamente muy enfocados en el tema de sustentabilidad, eficiencia energética, descarbonización. Hemos logrado reducir hasta 26 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 para nuestros clientes, ahorros muy importantes en el tema económico, enfocados en la parte de eficiencia energética, ¿no? Y bueno, nuestras áreas están muy enfocadas en la parte de asesoría, software y desarrollo de sistemas, en lo que es automatización, digitalización de edificios y también en la industria, diseño de soluciones, integración de sistemas, en fin, ¿no? Entonces tenemos un portafolio muy amplio que últimamente lo estamos enfocando hacia los servicios de descarbonización o sustentabilidad. Vamos a platicar un poquito más adelante. Y bueno, ya entrando en materia, cuando me comentaron de este webinar sobre eficiencia energética y descarbonización en la industria hotelera, me pareció sumamente interesante, ¿no? Muy importante. Es un dato que siempre me pareció curioso, me pareció importante, interesante, que aproximadamente el 30% de las emisiones de CO2 a la atmósfera provienen de edificios, ¿no? Tradicionalmente pensamos en los vehículos, en los coches, en los camiones, en la industria, por supuesto, pero de manera general en los edificios a lo mejor no nos, o a mí no me queda completamente claro el impacto que tienen las emisiones provenientes de los edificios. Y si nos vamos más a detalle sobre
el tema de esta presentación en cuanto a los hoteles, bueno, pues la industria hotelera representa el 1.5%, aproximadamente el 1.5% de las emisiones de carbono, ¿no? Que pues, 1.5 podría sonar poco, pero si lo vemos ya en volumen o en cifras fijas, la verdad es que es una cantidad mucho, muy importante. Y bueno, pues pensando en cómo se podría mitigar o qué se podría hacer en este respecto, pues encontramos lo que llaman los 3 pilares de la descarbonización en la industria hotelera. Evidentemente, pues mayor eficiencia desde el diseño, ¿no? Que es básico, ¿no? En cualquier obra nueva, en cualquier construcción nueva, en el diseño es primordial, ya con el conocimiento que se tiene sobre las medidas de mitigación, las medidas de eficiencia energética, desde orientación, temas de ubicación, en fin, ¿no? Por supuesto, la parte de equipamiento, ya contamos con equipo de todo tipo, mucho más eficiente, que consumen menos energía. Podemos hablar de electrificación en lugar de utilizar combustibles fósiles, gas, en fin. Y por supuesto, durante la operación, ¿no? La parte de operación, los mecanismos de operación, los sistemas de operación, el tema de digitalización se vuelve sumamente importante. Tema, por supuesto, muy importante, otro tema de mucha relevancia es el uso de energía renovable, ya sea generada en sitio o adquirida en el mercado eléctrico. Esto quiere decir grandes plantas de generación que suministran energía a través de la red y la pueden consumir los usuarios finales, en este caso los hoteles, mediante contratos de suministro. Y la generación in situ, que muchos de ustedes conocen, evidentemente, y lo más básico, lo más sencillo y práctico hasta cierto punto, es la generación con energía solar. Otro punto muy importante, la electrificación de los procesos, en donde tradicionalmente se utilizaban combustibles fósiles, gas natural, por ejemplo, en algunos casos hasta combustóleo, puede llegar a procesos en los cuales se electrifican pensando en que esa energía eléctrica para estos procesos vienen de fuentes renovables. Vamos a la siguiente diapositiva. Como antecedentes, pues, a todos nos queda claro el tema del calentamiento global derivado de las emisiones, del efecto de emisiones de gases de efecto invernadero, y ya ha habido cierto consenso o consenso entre los científicos en que se tiene que evitar que el incremento de la temperatura global sobrepase los 2 grados centígrados sobre temperaturas medias alcanzadas antes de la revolución industrial. O sea, que a partir de la revolución industrial, que esta temperatura global no crezca de manera generalizada arriba de los 2 grados centígrados. Y esto por los efectos que puede traer o que ya estamos viviendo en cuanto a cambio climático, en cuanto a cambios de niveles en el mar, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, y de ahí que es importante pensar en cómo mitigar estos efectos del cambio climático y lograr los objetivos de descarbonización. Finalmente, sabemos que uno de los principales, ¿cómo se puede decir?, precursores de este calentamiento es la emisión de carbono. Entonces, tenemos que pensar en la descarbonización. Y los hoteles y la industria necesitan pues, enfocarse en estos temas. Ahora, los enfoques hacia la descarbonización, ¿no? Y es mayor eficiencia, buscando los niveles más altos e innovadores de tecnología eficiente en cuanto a muebles, accesorios, equipos, específicamente en los hoteles. Tema importante, la eficiencia energética está completamente o va completamente de la mano de la descarbonización. O sea, vamos, para lograr la descarbonización se necesita ser más eficiente energéticamente desde el momento que el tema energético es en donde más emisiones tenemos. Hablamos también, poquito más adelante hablaré de las siguientes etapas, ¿no? Ya en cuanto a la cadena de valor,
en este caso los hoteles, que impactan, pero finalmente el tema energético es la base, ¿no? Tema importante que platicamos sobre energía renovable, de producir en sitio, como el famoso concepto de prosumer, que es la combinación de productor y consumidor de energía, que ya sabemos que aquí en México hemos tenido ahí algunos problemas para poder instalar plantas de mayor capacidad, de más de 500 kilowatts, bajo el esquema de generación distribuida. Por otro lado, también es cierto que no todos los hoteles tienen la superficie requerida para poder generar o ser autosuficientes en cuanto a suministro de energía eléctrica proveniendo de energía fotovoltaica por la superficie que se requiere. Y por otro lado, tenemos los temas regulatorios y de permisos. Pero tener algo siempre es importante, siempre ayuda desde el punto de vista de emisiones y por supuesto también de costo, ¿no? Y la posibilidad de comprar energía renovable del mercado eléctrico mayorista, en donde, bueno, pues sabemos que hay grandes plantas que suministran energía, se ven a través del mercado, y con esto pues empezamos a ya ayudar a mitigar los efectos de las emisiones por la generación de energía. Es muy importante lo que comentaba hace un momento, el tema de la electrificación en cuanto a los procesos que requieran o que combustibles fósiles, muy enfocados, por ejemplo, en la producción de calor, muy enfocados en la producción de agua caliente, finalmente insumos importantes en esta industria, en donde, bueno, tradicionalmente se han utilizado calderas que funcionan con gas natural, en algunos casos hasta combustóleo, ¿no? Y el pasar de la electrificación se vuelve un punto muy importante. Actualmente tenemos la tecnología y existe la tecnología para descarbonizar completamente el sector, ¿no? Mucho tiene que ver en tener ya el tema de descarbonización o el tema de sustentabilidad ya como un enfoque principal, como un objetivo de alta prioridad. Por supuesto, se habla mucho del tema de cuánto cuesta, de cómo hacerlo, pero el riesgo financiero de la inacción, aquí en la lámina, es mucho mayor, ¿no?, que los costos que se pueden tener actualmente para empezar a mitigar. Perdón. Y es aquí en donde el tema de la energía se puede ver como un costo fijo en lugar de un costo variable de operación. O sea, ya el tener el tema de eficiencia energética, el tema de descarbonización, visualizado como qué sucedería si no cumpliéramos con las metas que nos hemos fijado. ¿Qué enfoques tenemos? Bueno, pensando en el tema de las inversiones que se requieren, hay alternativas de financiamiento para los esquemas de sustentabilidad, esquemas como servicio, en donde el usuario final, en este caso un hotel, puede adquirir la infraestructura y los servicios sin tener que hacer la inversión inicial, ¿no?, y recibir los beneficios. Sabemos que el pensar en hacer inversiones que aparentemente no tienen un beneficio o un retorno inmediato. Pensando en el tema de eficiencia energética, normalmente se tienen beneficios y se tienen periodos de retorno relativamente cortos, pero pensando no solamente en la parte de eficiencia energética, sino en el concepto de descarbonización, bueno, pues, finalmente los recursos son limitados. Acá venimos de una pandemia en donde esta industria fue de las más afectadas, y el pensar en hacer inversiones importantes, la verdad es que no es una decisión fácil, ¿no? Entonces, de ahí que existen estos esquemas, los cuales voy a platicar un poquito más a detalle, para poder hacer viable estas inversiones, estas estrategias, y sin comprometer la viabilidad operativa de los hoteles o de sus negocios.
Bueno, desarrollar enfoques colaborativos para la acción climática, aumentar el enfoque de colaboración en todos los niveles, involucrar proactivamente a los propietarios de los hoteles con soluciones prácticas. Es muy importante que quede claro que todas estas soluciones sí tienen beneficios, ¿no? Todo lo que se haga tiene beneficios y es muy importante el tema de concientizar que todos tenemos podemos poner nuestro granito de arena, sea una industria que impacte el 1.5%, como es el caso de la industria hotelera, o industria, generación eléctrica con las grandes termoeléctricas que impactan mucho más, en fin, importante el que todos estemos en el mismo canal, ¿no? El tema de la comunicación sobre la acción climática, actualizar el diálogo interno dentro de las empresas, que a todo el mundo nos quede claro, ¿no? El alinear la estrategia de las empresas para la reducción, para la descarbonización, para la eficiencia energética. El establecer los objetivos muy claros en cuanto a cuánta energía renovable vamos a utilizar, los diferentes mecanismos que podemos aprovechar y el involucrar, en este caso, hasta los huéspedes en las soluciones y mejoras, es un punto importante. ¿No? O sea, podemos hacer o podemos implementar estrategias de utilización de energía renovable, hacer inversiones en sistemas de digitalización, monitoreo, operación de los sistemas, pero también es muy importante que el usuario final, en este caso el huésped, también esté consciente de las implicaciones que puede tener. Ya muy específicamente en lo que son los hoteles, ¿cuáles son las soluciones que se pueden ver o que se pueden aplicar? Evidentemente, en el primer punto tenemos todo lo que es la administración de las habitaciones, ¿no? En donde el contar con BMS, con sistemas de administración digitales, juegan un papel muy importante en cuanto a control de iluminación, control de temperatura de aire acondicionado, los mismos mecanismos de administración de las habitaciones, de mantenimiento, ¿no? Que aunque pareciera que, por ejemplo, el tema de la administración del mantenimiento a lo mejor no tiene unos impactos tan específicos en el tema de descarbonización, la verdad es que sí, ¿no? Entre más eficiente se vuelva la operación, evidentemente se requerirán menos recursos, sobre todo recursos energéticos, que impactarán y todo suma, ¿va? Toda acción suma. Dentro, por supuesto, también de la operación de los hoteles, la parte de seguridad, pues, es un tema que se tiene que considerar. El consumo energético es importante, ¿no? Otro punto, y en donde claramente, y yo creo que nos queda, o sea, es fácil verlo, la parte de HVAC, de aire acondicionado, calefacción, en donde cada vez hay equipos y sistemas mucho más eficientes en cuanto a consumo energético, en cuanto a emisiones por el tema de los gases refrigerantes, ¿no? Y en donde hay una posibilidad o una alternativa de mejora impresionantes, ¿no? Y, y ya como base de todo, el tema que comentaba de digitalización, la administración de la energía, con sistemas, con plataformas, tanto de monitoreo, para saber exactamente cómo estamos consumiendo energía, en dónde se está yendo, en qué momento y de qué momento de qué manera poderla administrar tal que pues, use, reiterando el tema, de manera más eficiente. Entonces podemos tener equipos muy eficientes, podemos tener ya una visión muy clara del operador sobre los temas de eficiencia y descarbonización, podemos tener ya clientes ya o huéspedes ya con conscientes del tema. Pero es importante saber realmente, después de todo esto, cómo está operando. Realmente, si se están cumpliendo esas metas o no, si se están cumpliendo los objetivos que tenemos
vistos. Y para eso todo el tema de digitalización y de monitoreo se vuelve crucial. Estos sistemas que se pueden ver como complejos, ¿no? Sobre todo pensando pues, en un hotel, la verdad es que no es que sean sencillos, como cualquier sistema, pero finalmente los beneficios que traen son muy altos y es la base de todos los procesos de eficientización. Pensando en descarbonización y pensando en llegar al cero neto, que es que las emisiones que tenga una instalación no sobrepasen lo que ya existe, por decirlo en términos simples. Hay tres etapas básicas, ¿no? Es la eficiencia energética y optimización de los procesos. Esto es cuestión interna de la operación, en este caso de los hoteles, ¿no? Ya hablamos temas de HVAC, de aire acondicionado, ya hablamos aparte de iluminación, en fin, ¿no? Todo lo que se puede hacer internamente, equipos más eficientes, una operación pues, automatizada, o no me gusta el término de inteligente como tal, pero bueno, finalmente aplica. Una segunda etapa, el tema del suministro de energía, ¿no? Que no es interno, sino es parte externa, pero finalmente es una de las áreas que más impacta el tema de las emisiones. Hemos platicado de energías renovables en sitio, almacenamiento de energía para poder implementar energías renovables en sitio, energía renovable comprada de la red. Muy bien, ya tenemos con estas dos etapas cubierta la operación, cubierta en cuanto a emisiones o a control de emisiones, solución de emisiones o descarbonización o el haber hecho más eficiente la operación interna de la instalación, en este caso del hotel. Y ahora viene una tercera etapa, que es importante y la que evidentemente cuesta más trabajo de cumplir, y es la cadena de valor. Que la cadena de valor también cumpla con esos estándares para poder llegar al cero neto. Esto quiere decir que proveedores, sobre todo, pues tengan ya también planes que vayan de acuerdo a lo que se está buscando. Esta es una etapa, es la última etapa en el proceso, es una etapa evidentemente compleja. Se ha estado trabajando mucho, sobre todo en la industria, ¿no? Muchos proveedores de la industria se están alineando con sus clientes, pero esto es algo que se tiene que ver reflejado en todas las áreas productivas y la parte de hotelería pues, no se queda fuera, ¿no? Entonces, es un tema que viene a continuación, es un tema que mucho tiene que ver el cómo se seleccionan a los proveedores, ¿no? Muchos proveedores, por ejemplo, en la industria alimenticia, ¿no? Tienen ya estas metas muy bien establecidas. Tenemos un proveedor de pan, Bimbo, por ejemplo, o proveedores de bebidas, en fin, que ya tienen estas metas. La verdad es que se compagina para poder lograr que el cadena de valor también se alinee hacia el tema net zero o de cero neto, pero finalmente es un camino en el cual se está caminando últimamente con mucha velocidad o intentando con mucha velocidad por las metas y por los compromisos y sobre todo por las necesidades a corto plazo que ya se tienen. Estos procesos de descarbonización en la industria, cualquier industria, por supuesto en esta la industria hotelera, requiere de varios pasos, ¿no? Y de un proceso con algunas actividades o con algunas etapas muy específicas y muy concretas, ¿no? Primero, el establecimiento de metas, ¿no? O sea, realmente, ¿qué queremos lograr? Y para esto es pues, tener ya una línea base de cómo estamos ahora y qué queremos lograr. Y a partir de eso, poder hacer el análisis que sigue, ya muy específicamente en qué y en dónde
y con qué mecanismos y con qué alternativas poder cumplir con las metas que tenemos. Tema importante, bueno, el cumplimiento de normas, ¿no? Que finalmente ya sabemos cómo estamos, qué queremos llegar. Hay normas que cumplir, evidentemente. El tema de digitalización, que es importante desde el obtener esta línea base, de saber cómo estamos, poder monitorear cómo se está trabajando actualmente, qué impacto tienen las medidas que se tomen, ¿no? Y a partir de esto, poder seleccionar las alternativas para lograr una infraestructura eficiente. Infraestructura me refiero a todos los equipos, ¿no? Energía, HVAC, iluminación, en fin, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con hardware que impacta en el tema de eficiencia y de descarbonización. Pues tenemos ya lo que son las operaciones sostenibles, ya podemos tener infraestructura, ¿no?, adecuada, pero viene la parte de operación, ¿no? Que de nada sirve tener lo último en tecnología, lo último en infraestructura, si no es operado bajo la visión y bajo los procedimientos requeridos y enfocados a la eficiencia, ¿no? Y es aquí en donde la capacitación del personal se vuelve sumamente importante. La administración a largo plazo de los equipos es a largo plazo, es importante, perdón. La planeación de la sustitución de equipo, de sustitución de tecnología, y muy importante todo el tema de mantenimiento predictivo, ¿no? Todos los sistemas deben estar operando de la manera más eficiente, y para eso pues, el mantenimiento se vuelve sumamente importante. El tema de energía distribuida que hemos comentado, ¿no? Desde el tema de la generación en sitio, el almacenamiento de energía en sitio, el tema de optimización de los recursos que tienen que ver con el consumo energético, y un tema que últimamente está creciendo mucho, que tiene que ver con la electromovilidad, los sistemas de carga de vehículos eléctricos, ya sea de los huéspedes, ya sea de vehículos de operación de los hoteles, en fin. Y bueno, el último tema importante, y es todo lo que tiene que ver con la certificación de las instalaciones, todo lo que tiene que ver con la evaluación de los impactos que se están teniendo a largo plazo, el llevar ese control de cómo estamos operando, qué esperábamos y realmente cómo se está cumpliendo estas metas y estos objetivos que teníamos. Entonces, para eso es importante el monitoreo, el continuo, el reconocimiento a largo plazo. Todo esto suena como que es mucho, que requiere muchos recursos para llevarse a cabo, pero la verdad es que no es así. Gracias a las plataformas que se cuentan, gracias a los sistemas que se cuentan, es relativamente sencillo y vamos, casi automático, ¿no? Bueno, estos los procesos para lograr la descarbonización, los que platiqué, el establecimiento de metas, los ambientes seguros, la digitalización de ambientes, infraestructura eficiente, operaciones sostenibles, los temas de energía distribuida de generación renovable, la certificación y el reconocimiento de los impactos. Y vemos esta gráfica, cómo la disminución en las emisiones van creciendo, o sea, las primeras acciones tienen impactos muy importantes en la reducción de emisiones, ¿no? El momento de empezar a ser poco más eficiente, el momento de pensar en energía renovable, ya las emisiones se reducen drásticamente, y después, paulatinamente, sigue habiendo reducciones, evidentemente, en la medida que se hace más eficiente la operación, hasta poder llegar
las metas finales en cuanto a cero neto, ¿no? Para llegar a estos esquemas de eficiencia energética y descarbonización, no es nada más llegar y poner equipos, ¿no?, nuevos o sistemas. Hay que hacer una planeación con mucho detalle de qué se tiene que hacer, qué conviene hacer, considerando lo que se espera en cuanto a reducción de emisiones y, por supuesto, muy importante es los recursos que se cuentan y cómo aplicarlos de mejor manera. Sabemos que los recursos financieros, evidentemente, pues son limitados, y de ahí que se sigue para todo este tipo de proyectos un proceso que relativamente o muy bien establecido, en donde tenemos como primer punto la revisión inicial, en donde se ven las expectativas del cliente, en este caso de un hotel, en cuanto a metas, en cuanto a los retornos de la inversión, los retornos de la inversión que se va a hacer. Finalmente, al ser la descarbonización, al ir tan de la mano de eficiencia energética, la verdad es que se puede llegar a medir en cuanto al retorno económico. Después vienen ya auditorías pues con más detalle, ya revisando información muy específica de cada ubicación, en este caso de cada hotel, desde recibos de energía, consumos de energía, información de ingeniería, planos, en fin. Después pasamos, y con eso se puede tener una idea clara de realmente hasta dónde se puede llegar desde un punto de vista práctico, ¿no? Sin tener que hacer, que tirar el hotel, volverlo a hacer, ¿qué se puede llegar a hacer, ¿no? Y después vamos a una auditoría ya más de detalle, en donde ya se tiene claro o ya se tiene una idea muy cercana de qué se puede hacer, ya se llegan a hacer mediciones, se hace ingeniería básica, y a partir de eso, una vez que el proyecto ha sido aprobado por el cliente porque cumple con las expectativas, porque está dentro de los de las inversiones esperadas o de la inversión aprobada, consigo que el retorno sobre esas inversiones vayan de acuerdo a lo que está esperando el cliente, se llega a la etapa de implementación, en donde ya se hace toda la instalación, la sustitución de infraestructura, si es un retrofit de un hotel ya en operación o ya la instalación de equipos en instalaciones nuevas. Viene la etapa muy importante de operación y mantenimiento, ¿no? Como había comentado, no tiene mucho sentido hacer inversiones muy importantes si no se va a dar el mantenimiento, si no se va a dar la operación adecuada, que eso puede pues, acabar con los resultados que esperábamos. Y después todavía viene toda la parte de verificación, que es evidentemente desde las plataformas que se instalen para monitorear el desempeño, hasta temas como certificación por parte de entes externos, ¿no? Normalmente en estas instalaciones en un hotel, ¿cuáles son, llamamos FIMS, Facility Improvement Measures, las medidas de mejoramiento de infraestructura, en las que normalmente se ven mayores impactos o mayores oportunidades de lograr esta eficiencia, esta descarbonización? De la parte del suministro, el suministro hacia la instalación, hacia el hotel, evidentemente energía renovable, la compra de energía renovable del mercado eléctrico mayorista, almacenamiento de energía, el tema de electrificación de energía térmica, ¿no? Y con esto ya tenemos la parte de suministro de energía cubierta. Después viene la parte pues, importante, interesante, sobre todo porque ya tenemos que involucrarnos ya con la parte operativa y la infraestructura en operación de cada instalación,
Muy importante la parte de monitoreo y análisis de los consumos energéticos, como digo, con una plataforma. Nosotros tenemos una plataforma que se llama OpenBlue, que es para monitorear en tiempo real en dónde se está consumiendo la energía, cómo se está consumiendo la energía, ¿no? Y de ahí poder tomar decisiones en tiempo real, ¿no? El tema de automatización, digitalización de procesos, la parte de hacer más eficientes los sistemas de aire acondicionado, de calefacción, que esto puede ser a través de sistemas automatizados. El tema de recuperación de calor, ¿no? Imaginemos en lugares con climas extremos, ¿no? En época de frío, pues, ¿para qué calentar si por otro lado voy a tener que estar algunos procesos enfriar y ese calor lo puedo recuperar y utilizarlo sin tener que o consumir más energía eléctrica, o en un caso extremo un combustible fósil como el gas? Electrificación del calor, que va muy similar a lo anterior en cuanto a utilizar en la mayor medida energía eléctrica o energía renovable para producir calor, ¿no? En lugar de combustibles fósiles. El tema de iluminación, ¿no? No nada más la sustitución de luminarias, sino el control inteligente en cuanto a hora del día, gente que requiere la iluminación. ¿Para qué se requiere la iluminación? No es lo mismo cuando es una iluminación ambiente para, ¿no? Imaginemos en un restaurante, en el lobby, pues a lo mejor en el centro de negocios, o cuando alguien tiene que estar haciendo o trabajando en su habitación. En fin, toda la parte de iluminación se vuelve crítico. Se ve sencillo el tema de iluminación. Bueno, pues prende y apago la luz cuando se requiera, pero la verdad es que el control inteligente de la iluminación se vuelve uno de los puntos en donde se puede llegar a lograr gran eficiencia energética en cuanto a reducción de consumo de energía. Y bueno, vale la pena aprovecharlo. El uso eficiente de agua, ¿no? Nos queda completamente claro. Y el manejo de residuos orgánicos, que también tiene impactos importantes en las emisiones. Para llegar a este esquema de cero neto, existen algunas alternativas. Comenté al principio de los esquemas como servicio, en donde se tienen las grandes ventajas. Esto quiere decir que un proveedor, en este caso puede ser alguien como nosotros, como Johnson Controls, vendemos el servicio de descarbonización de eficiencia energética. No la infraestructura, evidentemente hay que instalar equipos, pero lo que vendemos no son los equipos, sino el servicio. Entonces, ¿qué ventajas tienen? La certeza de que se va a lograr y que se tienen mejores costos. La transferencia de riesgo, ¿no? Ya no tiene, se hace la inversión y si el hotel aparte tiene que operar y no tiene el expertise para hacer su operación, pues posiblemente no se logren sus objetivos. En este caso, pues es un servicio que se presta por alguien que conoce la infraestructura y la operación. No se requiere inversión inicial, que finalmente es un tema que yo creo que puede llamar mucho la atención, sobre todo que sabemos que pues en este momento los recursos financieros son limitados, sobre todo lo de la pandemia por la cual atravesamos. La mejora de la disponibilidad de la infraestructura, mejores condiciones del lugar, y además, evidentemente, se tienen ventajas tanto, sobre todo fiscales, ¿no? En cuanto no se tiene que hacer una inversión, ¿no? Por otro lado, no es un financiamiento en el cual se tiene que registrar como pasivo en el balance, sino es un servicio. Entonces, se tienen ventajas interesantes desde el punto de vista fiscal y financiero. Y para este proceso de llegar al cero neto como servicio, pues empezamos, es muy similar al proceso de desarrollo de proyectos del cual ya platiqué, ¿no? Pues, se plantean los objetivos, se hace un análisis pro forma inicial para que el cliente le quede claro de qué estamos hablando, cuánto es la inversión, más o menos cuáles son las ventajas que se tendrían. Y que es muy importante mencionar el tema, y lo reitero, el tema de descarbonización va muy de la mano de la eficiencia energética. La eficiencia energética va, por supuesto,
vamos de la mano de los ahorros. Entonces, finalmente, todos estos esquemas tienden a ser no solamente muy importantes por el tema de la reducción de emisiones, sino por otro lado, la reducción de costos, ¿no? Que muchas veces se puede ver, si voy a hacer unas inversiones muy importantes para temas de reducción de emisiones, ¿cómo es que voy a tener ventajas en cuanto a costo? Y la verdad es que, como hemos comentado, la eficiencia energética va de la mano de la descarbonización y viceversa, y al ser más eficientes desde el punto de vista energético, por supuesto, se tienen ahorros importantes, ¿no? Bien, el tema de lo que había comentado, obtención de la información, los análisis de desinformación, la presentación de diferentes alternativas, visitas a los sitios y demás, desarrollo de ingeniería y la implementación de los proyectos, ¿no? Todos esos esquemas de como servicio se hacen con una estructura en el cual es transparente para el cliente final que recibe un servicio, y nosotros internamente ya, o quien provee el servicio, en este caso una empresa como la nuestra, como Johnson Controls, creamos una plataforma que es la encargada de hacer la inversión, la operación y mantenimiento y de vender el servicio. Esta plataforma participa nuestra empresa, participan nuestros socios financieros, y bueno, logramos cumplir así los objetivos de los clientes, ¿no? De manera muy general, nuestra oferta ya directamente como Johnson Controls está basada en nuestra plataforma OpenBlue, que es nuestra plataforma digital para el tema de monitoreo y operación, con lo cual podemos llevar a cabo el control y la optimización de todos estos recursos que tienen que ver o que afectan el tema de las emisiones y la eficiencia energética. Por supuesto, HVAC, toda la parte de control, ¿no? De ocupación, calidad de aire, en fin. Y como temas adicionales que podemos controlar con una plataforma, que aunque no impactan al 100% o que no impactan directamente en el tema de eficiencia o de descarbonización, como es la detección y control de fuego, seguridad y demás, finalmente pues, es una plataforma en la cual podemos administrar todo y bueno, pues, se vuelve una alternativa interesante, ¿no? Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y por supuesto cualquier comentario, pregunta, duda, con todo gusto trataré de responderla. Muchas gracias, Alfredo. Pues sí tenemos por aquí algunos comentarios. Voy a empezar con hacer una pregunta. Dice, ¿cómo se relacionan estos aspectos ambientales, planet, con los aspectos sociales, people, pensando en los 3 capitales para crear valor sustentable? Bueno, a ver, eso es un tema importantísimo, ¿no? O sea, y lo he comentado, el tema de pensando capital social, la gente, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la parte ya de ¿cómo decirlo? Vamos, la relación es estrechísima, ¿no? En el momento que la gente nos queda completamente claro cuáles son los objetivos, cuáles son los impactos que tenemos, pues es en donde somos los primeros en tener que actuar para su caso. Entonces, hablaba el tema de capacitación de la gente, hablaba el tema de la sensibilidad, en este caso de los huéspedes, en fin, finalmente el tema de la gente pues es básico. Y por otro lado, pues lo que buscamos es justamente el beneficio hacia la gente, ¿no? Entonces, pues, es una relación muy estrecha. Yo creo que no hay puntos para decir este y este y este. Yo creo que es en general y pues finalmente pues la base de todo es y el objetivo de todo es bienestar para la gente, no para nosotros. Entonces, vamos, si hay una relación muy estrecha, no la puedo decir puntualmente, pero bueno, claro que la hay. Ok. Otra pregunta. Sabemos que hay normativas y sistemas constructivos que ayudan,
pero ¿existe alguna plataforma, documento, biografía que nos guíe y apoye a estar aplicando de manera correcta las diferentes áreas de operación en México? Bueno, a ver, sí hay muchos manuales, hay mucha literatura en cuanto a procedimientos constructivos, en cuanto a eh, lineamientos de diseño, ¿no? Pensando en temas de reducción de emisiones. Desgraciadamente, nuestra normatividad, pues a lo mejor está un tanto cuanto atrasada, específicamente pensando en temas ambientales, ya en lo que es construcción. Pues se habla algo en cuanto a manejo de residuos, en fin, pero la parte de diseño como tal, todavía no hay algo en cuanto a normativa. Si hay mucha literatura, si hay mucho que hacer, se ha avanzado mucho, como normativa. Espero que se llegue en un momento dado a normar y que realmente se pueda, ¿cómo se puede decir? Estandarizar, ¿no? Ciertas, vamos, normas de diseño. Por el momento vamos, hay mucho, se ha hecho mucho en todo el mundo, pero no desde el punto de vista normativo. Ok. ¿Hay experiencias en México con OpenBlue en temas de agua y calidad del aire en temas de well-being? En México estamos ahorita justamente trabajando en nuestros primeros proyectos de implementación de OpenBlue. Han dado buenos resultados. Como estamos ahorita arrancando estos proyectos, la verdad es que no puedo dar mucha información sobre el cliente. Estamos en el área educativa, en el área industrial, y sí, se han tenido en las pruebas piloto en México, que estamos arrancando. La verdad es que respuesta o ¿cómo se puede decir? Vamos, se me va la palabra. Bueno, finalmente ha sido muy provechoso. Se ven muchas ventajas, ¿no? Y estamos ya, esperamos que muy pronto en aplicarlo en diferentes tipos de industria, ¿no? Pero estamos mucho en la parte educativa y en la parte industrial. Ok. Aquí son dos preguntas. ¿Se alcanza el cero realmente y qué herramientas se utilizan para evitar la transferencia de impactos? A ver, el cero realmente, no, o sea, el cero en carbono difícilmente se puede obtener, porque en toda la cadena de valor, pues, evidentemente hay muchas etapas en las cuales no se puede descarbonizar. Por eso se habla de cero neto, no de cero, sino finalmente que las actividades que hagamos no produzcan más o no se emita más de lo que se ha estado emitiendo. Pero llegar al cero, al cero absoluto, la verdad es que no es posible desde el momento. Y finalmente, todos somos carbono, todos nuestros alimentos tienen que ver con carbono, por supuesto, toda la materia orgánica está en base a carbono, entonces llegar al cero neto, al cero absoluto, pues la verdad es que no es factible. Lo que sí podemos hacer es limitar las emisiones tal que no se acentúen los temas de emisiones y de cambio climático, ¿no? Ok. ¿Qué plataformas o herramientas tecnológicas recomiendan para la gestión de data y KPIs ambientales? Bueno, pues evidentemente nosotros recomendamos OpenBlue, que es nuestra plataforma, en donde tiene varias aplicaciones. Tenemos varias, que una es el OBM, el OpenBlue Enterprise Manager, que administra todo lo que son infraestructura. Tenemos una aplicación del OpenBlue que se llama Central Utility Plant, que es para la operación muy específica de plantas de HVAC, en fin, y varias, ¿cómo se puede decir? Aplicaciones que van dentro de esta plataforma, dependiendo del tipo de industria. Entonces, evidentemente, la plataforma que nosotros recomendamos, conocemos, y es porque sea Johnson Controls, porque la más avanzada en este tema, pues es OpenBlue. Ok. Y la última pregunta.
¿Es posible dentro del marco legal vigente adoptar medidas de eficiencia energética y suministro de energía renovable en hoteles nuevos o en operación? Sí, definitivamente. O sea, la verdad es que para aplicar medidas de eficiencia energética, energías renovables, de eficiencia energética no hay ninguna limitante desde el punto de vista normativo, ¿no? Uno puede ser tan eficiente como quiera. Desde el punto de vista de suministro de energía renovable, tenemos, en realidad, por normativa, no hay ninguna limitante, ¿no? A partir de la reforma del 2014. Pero ya en la práctica, sí hay una limitante, ya que instalaciones de más de 500 kilowatts requieren ciertos permisos, sobre todo el permiso de generación con la Comisión Reguladora de Energía, que ahora está prácticamente detenida. Entonces, para fines prácticos, no es porque esté en la norma, no es porque sea una limitante desde el punto de vista normativo, sino de cómo se están dando los permisos, es mantenerse entre los 500 kilowatts en cuanto a generación en sitio. En cuanto a compra de energía en la red, la verdad es que no hay ninguna limitante, hay que participar en el mercado a través de un suministrador calificado, pero es completamente factible. Y la parte de eficiencia, pues evidentemente siendo una instalación interna, no hay ninguna limitante ni ningún obstáculo. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfredo. Creo que con esto terminamos la sesión de hoy. Te queremos agradecer muchísimo tus palabras, tu tiempo, tu experiencia en este tema. Y bueno, pues agradecerles también a todos nuestra audiencia del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de nuestra oferta académica y de nuestras actividades para que se sumen a SUME. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos por su atención. Claro que sí, muchas gracias a todos y que tengan una maravillosa tarde. Igualmente.